Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Vamos a recordar nuevamente cuáles son los libros que estamos sorteando el día de hoy. Son 3 los sorteos que vamos a realizar. Libros dedicados a la infancia el día de hoy. La bruja de los 1000 píxeles de Paulina Jara, de ilustraciones de Pupé, de La Bonita Ediciones. Son los 3 libros de La Bonita Ediciones. Para que tú llegaras, de Claudio Aguilera, ilustraciones de Santiago Solís, y Lo que se va, de Ángeles Quinteros, ilustraciones de Cristiane Montenegro, los 3 de Ediciones La Bonita. Entonces, para que estén muy atentos al más 569 29 74 86 40. Paso a presentar inmediatamente a nuestra compañera de labores, periodista de la Dirección de Comunicaciones, hoy día lunes, Mari Panchi. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Diego? Bien, quiero decir algo con respecto a estos libros. La Bonita los manda de regalo, pero también de la mano de La Furia Ilustrada. De La Furia Ilustrada. La Furia Ilustrada es la versión de ilustradores de La Furia del Libro, que habitualmente es esta feria del libro que se realiza todos los años acá en la capital. Esta versión de libros ilustrados se va a realizar del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Va a ser un punto de encuentro de la gráfica contemporánea con La Furia Ilustrada, un evento gratuito y abierto a todo el público que reunirá a más de 100 artistas y editoriales, invitados especiales, conversatorios y un sinfín de actividades del 21 al 23 de noviembre. Y ahí, además de estos preciosos libros que van a encontrar, pueden encontrar muchas publicaciones más. Pero ustedes, como siempre acá en La Fuente, los tienen por adelante. Son hermosísimos los libros. Mira, para la gente que nos está viendo, las ilustraciones. ¡Hermosas! No, precioso, precioso, y se va a ir son 3 sorteos. Para el Gael, bajo el brazo. No, ya. Acá el notario público. Sí, no, si aquí tengo la probidad está aquí adentro, pero con todo. No se puede. Vamos a presentar nuestro siguiente tema, que está tremendamente interesante, Mari Panchi. Invitamos desde ya a la gente que pueda participar solo con esta pregunta. ¿Son felices los animales en el zoológico? Es un tema que ha sido siempre muy debatido, discutido. Sí, puede ser también que genera al menos una conversación en familia, amigos también. Y hoy, queremos contarles que un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile analizó cómo niñas, niños y adolescentes entre 7 y 18 años perciben el bienestar de distintas especies en cautiverio, desde un mono hasta una tarántula. Los resultados mostraron que los peces fueron considerados los más felices, incluso por sobre mamíferos y aves. Para saber más, estamos acá el día de hoy en La Fuente con María Ignacia Vera Concha. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y colaboradora del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Chile. María Ignacia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar acá. Muchas gracias por venir, María Ignacia. ¿Cómo nació la idea de hacer esta investigación? Tú te preguntaste un día, tú hiciste como tu práctica profesional en el zoológico. Sí, hice varias prácticas en el zoológico y algo que veía muy seguido era que las personas como trataban de interpretar cómo veían a los animales y sin preguntar muchas veces. Entonces uno acababa de hacer muchas interacciones o promovía el bienestar haciendo enriquecimientos con los animales, y la gente pasaba y decía cosas como que los animales estaban aburridos, o también cosas como cuando uno ve las evaluaciones como de Google, de los zoológicos, sí. Muchas veces la gente dice que los animales están tristes, que están aburridos. Entonces de ahí empezó a surgir la idea y empezamos con todo el equipo de investigadores que apoyó en este proceso a hacernos estas preguntas también y cómo podíamos reflejar esto. Y más interesante aún fue ver que a nivel mundial existían muy pocos estudios en niños. Este estudio lo hicieron en particular entre niños de 7 y 18 años. Sí, fue un rango bastante grande porque, como les había mencionado antes, no se habían hecho estudios. Entonces no sabíamos qué opinaban los niños de cómo se encontraban los animales.
¿Cuáles fueron? Dale nomás, Maripache. No. ¿Cuáles fueron los principales resultados? ¿Les sorprendió a ustedes de alguna manera este resultado viendo como estos comentarios de ay, pobre animal, está pasándolo mal, está triste? Bueno, fue bastante contrastante con esa idea inicial que tuvimos a que los niños en general encontraran los animales muy bien o bien. Entonces no tuvimos este sesgo que tenían quizás los adultos. Claro. Puede ser también por un tema más histórico de los zoológicos que ahora han evolucionado mucho. Ya no es el zoológico que uno veía hace 20, 30 años. Entonces, por un lado, bueno, el resultado que ustedes destacaban era que los peces eran los que mejor se evaluaban. Ahora nosotros quisimos como transmitir un poco el concepto de bienestar animal, que es una ciencia que mide el estado de los animales, a los niños. ¿Cómo podemos traspasar este como concepto a los niños? Entonces lo traducimos en como qué tan bien y felices se ven los animales. Entonces dentro de las preguntas que le hicimos no fue solo si estaban felices o no, sino por ejemplo qué tan limpio se ve el ambiente, qué tan acompañado está, qué tan natural es el lugar para ellos, qué tan adecuado es, entre otras cosas. Y dentro de eso fueron los peces los más felices. Sí, y no fueron solo los peces los que fueron evaluados, sino que el mono, un loro, un caimán, una rana y una tarántula. Sí. ¿Por qué esos animales? Sí, fueron animales bastante distintos, la verdad, pero también nos dimos cuenta que en las pocas investigaciones que existen, todas estas en adulto, o sea, que le preguntaban a un adulto qué pensaba de un león, de un jaguar, casi todos estos estudios eran en mamíferos y en aves. Entonces hay un sesgo muy grande con este favoritismo que tenemos o preferencia por animales más parecidos a nosotros, pero no sabíamos qué pasaba con estos otros animales que son parte de los zoológicos, que son parte de la biodiversidad y que muchas veces son como discriminados. Entonces dijimos, ya, busquemos algunos que sean representativos de cada grupo, o sea, un ave, un mamífero, un reptil, un anfibio, un pez y un invertebrado, para ver si es que varían estas cosas y qué más puede influir. Algo que también fue muy interesante fue el tema de las emociones. Quisimos saber cómo, y también a partir de esta pregunta inicial, cómo esta percepción y esta emoción que uno siente cuando observa al animal influye también. Entonces nos dimos cuenta que los animales que veían más felices también estaban de la mano, que se reportaban emociones más positivas en los niños. O sea, ve a un animal bien y el niño se sentía mejor que aquellos que quizás no veía de forma tan óptima. Qué interesante el estudio. Bueno, tú lo mencionabas al comienzo, hay este prejuicio de los zoológicos, de creer que quizás los animales no están en el ambiente adecuado, en el ambiente que deberían estar. Pero en tu experiencia, trabajando en el zoológico, ellos tienen todo el bienestar animal que deberían tener, o al menos ahora, ya, quizás antes, en los 80, era otra experiencia. Sí, la verdad es que han evolucionado harto los zoológicos en los últimos años. Hay que hacer una gran diferencia que ahora se llaman como los zoológicos modernos, que tienen ciertos objetivos especiales como dentro de sus pautas, y ya no es como solo entretención, o sea, uno ya no va a sacarse fotos, o al menos ese no es el objetivo del zoológico, sino que es educar, es promover la conservación y también la investigación. Hay muchas cosas que no se saben de los animales silvestres y que gracias a los zoológicos se han logrado estos avances. Entonces, dentro de toda esa misión que tienen los zoológicos, algo que es fundamental es promover el bienestar. Porque si los animales no están bien, no podemos lograr esta educación, no podemos lograr conservar otras especies o devolverlas a su estado natural, y mucho menos investigarlas. Oye, ¿qué han podido descubrir en base a lo que dijiste recién, como la investigación dentro del zoológico, el estudio de las especies? Bueno, dentro de investigación está nuestro estudio, que también es un aporte en cómo podemos, por ejemplo, mejorar la forma de educar en los zoológicos, como podemos enfocar también programas educativos que los colegios visiten y les enseñen de bienestar. ¿Puede la gente quizás aprender más cómo cuidar a los animales, o también en temas de conservación? Y ya llevado a los animales hay muchos estudios sobre conductas, por ejemplo, que no se habían visto, posibilidades de reproducción de las especies, programas de conservación, por ejemplo, algo que pasó hace un tiempo atrás, el tema de las ranitas del Loa, que eran las últimas ranas que existían, se rescataron. Sabemos perfecto. ¿Sí? 4 capítulos con las ranitas del Loa, pero las queremos. Parámetros, por ejemplo, de sangre, son muy distintas las sangre de distintas especies, y hay animales que no se habían estudiado antes, y los zoológicos aportan de muchas formas en ese conocimiento científico. Oye, ¿qué hacemos con los de 18 para arriba? Con los adultos. No te quiero complicar, pero también es un público activo de los zoológicos. Sí, bueno. Estamos muy contaminados quizá con películas y cosas de los zoológicos, no sé.
También pueden, o sea, algo que nos dimos cuenta también en el estudio es que nosotros entrevistamos a los niños que iban con sus padres o con apoderados, no entrevistamos a los niños de colegio. Ya. Entonces, gran parte de los visitantes acompañan a sus hijos. Y cuando acompañan a sus hijos también van a estar expuestos a estos mensajes educativos que uno quiere transmitir. Entonces, si es que se logra de alguna forma generar más material educativo o más instancias para charlas educativas cuando uno visita un zoológico, quizás podemos mejorar también esa percepción. Entonces, enseñar en qué nos tenemos que fijar o cómo podemos decir que este animal está bien o está mal. ¿Qué necesita un animal para estar bien? Claro. Este león necesita juguetes, necesita sombra, necesita sol, etcétera. Tú mencionabas también en este estudio que, claro, la gente va de día al zoológico. Ya a esa hora los michis están durmiendo. Duermen en el día. Todos los michis. Sean michis bebés o michis tamaño tigre-león. Y eso también da la idea de que pueden estar apagados, tristes. Pero acaban de almorzar. Todos queremos dormir siesta después de almorzar. Exacto. Algo que influye mucho también es la hora de visita. A la gente que le gusta ver a los animales más activos se recomienda que vayan las mañanas, que ahí tienden a estar como en más movimiento, recién están comiendo, también es interesante ver eso. Pero también parte de la tarea para cada uno es que si quieren evaluar cómo está un animal es estudiar cómo estaría en la naturaleza, qué hace en la naturaleza. A las 3 de la tarde, como muy bien decía, ¿el león duerme o no duerme? Está ahí en la sabana todo sol de guata, ¿cierto? Durmiendo, mientras que hay otras especies que quizás son más activas, algún roedor o animales más pequeños, los monos también son muy activos de día, entonces todo eso va a ir variando. María Ignacia, mira, acá todas las opiniones son bienvenidas y estamos aquí en el fondo como para poder conversar y que la gente pueda entender desde otras perspectivas también cómo funcionan estos espacios. Hay una persona que comenta, la jaula, aunque sea de oro, sigue siendo jaula. Y otro dice, comentario, los animales son nuestros hermanos menores. En lo personal, no me gustan los zoológicos. Pueden estar divididas las opiniones y es natural y aquí estamos para conversar de aquello. ¿Cómo? Porque tú dices que son zoológicos modernos. ¿Qué características tienen los zoológicos ahora, pero así, radicales en comparación antes? Son muchas cosas, pero para partir es el tema de la sostenibilidad, es decir, que todas las especies ya no vienen de vida silvestre. Antes la gente era como un centro de exhibición, era como una colección. Tú ibas, capturabas un animal y lo colocabas en cautiverio para que la gente lo viera. Y lo sacaste de un lugar, quizás estaba en peligro crítico, eran los últimos, pero tú los querías ver, entonces los tenías ahí, los extraías. En cambio, hoy en día todos los animales vienen o por motivos como de fuerza mayor que no pueden volver a vida silvestre. Por ejemplo, animales que fueron, no sé, rescatados, puede ser, no sé, los atropellaron, perdieron una pata, ya no pueden cazar. O también del comercio ilegal de mascotas, pumas que los querían criar como mascotas, se dieron cuenta que eran muy caros, que eran muy peligrosos y ya tenían que entregarlos a zoológicos. O también hay programas como de cría, hay animales que están en peligro de extinción, por ejemplo algunos lémures que uno ve en casi todos los zoológicos. Entonces los zoológicos lo que hacen es como tener una base genética como de, por si acaso, una arcada de Noé. Entonces, al final, claro, podemos empezar a debatir si deberían existir o no. Yo creo que es muy interesante eso, pero ya existen. Entonces, pero ese argumento es muy valioso, porque versus el animal quede a disposición, digamos, de la vida silvestre con una patita menos o dañado, va a estar mucho mejor en el zoológico. O preservar también el ADN, como tú mencionabas, para que no se extingan las especies, también es súper importante. Cosa que no sabemos, quizá, que solamente vemos cómo se quiere lucir, como era antiguamente, una especie que no me importa que esté en extinción, sino que la traigo porque es bonita. Claro. Eso ya no existe. Existieron zoológicos humanos también en algún minuto. En París, sí, son por muy ejemplo. Antiguos los zoológicos. Sí, como un lugar de exhibición. He tenido la oportunidad de conocer otros zoológicos en el mundo y no son tan distintos a los que tenemos acá en Chile. Y sí he conocido también lugares de conservación. Tuve la posibilidad de ir en Australia a un lugar donde tenían canguros. Y uno podía hacerles cariños, pero claro, eran canguros que en algún minuto o fueron atropellados o quedaron huérfanos de su mamá, porque su mamá murió en un accidente, porque hay muchos accidentes de tránsito en Australia con animales, porque hay mucho animal silvestre. Y claro, ahí los cuidan, los protegen, pero llegan a un punto en que están tan humanizados
que ya no pueden devolverlos a la vida. Intentan tenerles un parque gigante donde ellos puedan moverse y todo, pero ellos ya no van a poder ir a buscar su comida. Yo me quería traer uno, pero no me dejaron. Claro, esos son temas que también son difíciles a veces de separar, como cómo promovemos, por ejemplo, esta educación hacia la conservación o hacia el bienestar animal, sin entrar en los mascotismos, porque puede que a lo mejor tú no te pudiste traer un canguro, pero hay alguien que sí se lo trajo, y ese ya es comercio ilegal de Pero si hay fauna. un zoológico, entiendo, hay zoológicos privados. Sí, también, hay muchos zoológicos. Que ese es otro tema. Multimillonarios que tienen safaris y cosas por el estilo. Me Y parece especies muy que ni terrible. siquiera tienen el zoológico, Sí. los tienen ellos. ¿Cuál acá? Porque claro, hay lugares de conservación donde cuidan, protegen y se hacen las investigaciones y todo. La diferencia con el zoológico es que el zoológico es abierto y el público puede acceder, ver. Hay un impacto en el animal, en el bienestar, que esté con mucha gente, el ruido, el público. O como para decir, ya bueno, cerremos todos los zoológicos, pero mantengamos estos sitios de conservación, de resguardo. La verdad es que hay algunos estudios, pero igual es difícil como tener al mismo individuo en un lugar control y lugar como expuesto a los ruidos, y también depende de la especie. Hay especies que son más, por ejemplo, sensibles al movimiento de la tierra, por ejemplo, un camión si es que pasa al lado, y otros más al ruido. Otra cosa que pasa es como la habituación, que igual que nosotros nos habituamos de repente, si tenemos un ruido de fondo ya no nos afecta. Pues, quizás en el principio, cuando llega una especie nueva a un lugar, puede afectarle más. Pero en general los animales desempeñan como que se desenvuelven de forma natural. Sí, yo te voy a contar otra experiencia después de mi hijo, que tuvo la oportunidad, así como Maripanchi, de ver estar en un... Dicen que es uno de los mejores zoológicos tuvo la suerte, mi chico, del mundo en Alemania. Y te voy a contar la experiencia que tuvo con unos animales muy de cerca, que yo no sé ahí cómo es la diferencia, porque no habían rejas. Vamos a invitar a María Ignacia. Porque los koalas, por ejemplo, allá en Australia, que hay chorrera de koalas en todos lados y canguro, pero los koalas tú podías acercarte como... De hecho, pagáis un precio especial por sacarte unas fotos cerca del koala, pero no podías tocarlo, nada. ¿Tienen su garrita los amigos? Yo respeto, no soy quien para juzgarla. Así que no lo intenté.